Y hoy voy a hablar con ustedes de un tema muy interesante que justo mencionó uno de ustedes en el video anterior y les voy a leer el comentario para partir de ahí, ¿vale? Y dice: Hola Lorena, tengo una duda que últimamente me causa problemas al escribir. Mi estilo literario lo siento juvenil y simple, tipo a lo J.K. Rowling. Sin embargo, cuando leo otros libros como Stephen King o Mario Vargas Llosa, utilizan una redacción literaria impresionante, con descripciones de un alto nivel literario. Obviamente, al ver eso me desanimo, pues aunque siga escribiendo, mi estilo permanece siendo el mismo. Desde mi perspectiva, mientras más simple sea un texto, mejor se transmite la historia. Pero me preocupa que los editores solo busquen estilos literarios profesionales. Esto me pareció muy interesante para hablar de ello. Hoy, lo que tenemos en la mente como un estilo profesional. ¿Qué es ser un escritor profesional? Para empezar, podemos hablar de los cuentos para niños, que tienen que ejercitar muchísimo la simplificación, el poder contar las historias de la manera más clara posible, y eso no hace que sean menos profesionales ni menos literatura. Entonces, en mi opinión, estoy de acuerdo con lo que dice este escritor, este chico, en que mientras más simple la historia, mejor. Bueno, mientras más simple el estilo, mejor, pero no quiero decir simple, quiero decir claro. Lo más importante en una historia es que se entienda lo que estás diciendo. Y muchas veces cuando nos enredamos con estas ganas de ser intrincados, de ser complicados o de ser profesionales, como él lo dice, dejamos de lado lo importante que es que se entiendan los hechos, los acontecimientos, y nos distraemos con tratar de escribir con palabras domingueras, elegantes, o tratar de hacer juegos literarios, revolver las tramas para que parezca que somos mejores escritores. Yo pienso que hay que leer muchísimo de todo, sobre todo de lo que tú quieres escribir, y hay que dejarse influenciar y hay que probar y explorar diferentes estilos, pero creo que eventualmente uno aterriza en su estilo y eso está bien. Con esto no quiero decir que dejemos de explorar, que dejemos de mejorar, que dejemos de probar cosas que puedan enriquecer nuestro estilo, pero si nos seguimos cuestionando y comparando contra todos los demás que son mejores que nosotros, si tú te comparas contra Stephen King, contra Vargas Llosa, nunca vas a hacer nada, ¿no? Vargas Llosa es Vargas Llosa, Stephen King es Stephen King, tú eres tú. Tienes que convencerte de que tú tienes algo importante que decir y una manera especial de decirlo. Las historias, muchas ya se han contado, digamos, no es que no haya nada nuevo bajo el sol, pero no vamos a encontrar el hilo negro. Nosotros no vamos a ser los que inventemos un género o una estructura, o tal vez sí, ¿no? Pero lo más seguro es que cosas que nosotros estemos probando ya se hayan probado antes. Lo que tiene de especial lo que nosotros vamos a contar es que lo estamos contando nosotros, que nuestro filtro personal de experiencias, de conocimientos, de estudios, de prácticas, etcétera, hacen que nuestra historia esté narrada a través de nosotros. Y eso es único en el mundo. No hay ningún nosotros, no hay ninguna Lorena Mejía en el mundo que no sea yo. Entonces, lo que yo cuento tiene de especial que lo estoy contando yo. Entonces, uno tiene que tener la certeza y convencerse de que su manera de decir las cosas es la mejor a la que uno puede llegar. De nuevo, yo siempre digo que hay que ser autocomplacientes, pero con esto no me refiero a que hay que ser mediocres. Me refiero a que hay que darse gusto a uno. Hay que escribir como a uno le gustaría leer. Yo tengo una amiga escritora que es sumamente talentosa y que ella escribe justamente en este estilo que tú mencionas. Me interesó mucho esta pregunta porque me identifico mucho con este tema, porque yo también escribo de una manera muy sencilla. Si han leído mis libros, yo escribo de una manera sencilla, más no simple. ¿Cuál es la diferencia? Se entiende. Con esto no quiero decir que mis historias no sean complejas, que no tengan fondo, que no sean profundas, pero el lenguaje que yo decido utilizar es un lenguaje que es el que usamos todos los días. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que mejor se adecua a mi historia en ese momento. He escrito otros tipos de historias que no son tal vez cotidianos, y entonces utilizo otro tipo de lenguaje. Hay que prepararse, hay que leer, hay que tener acceso a la mayor cantidad de herramientas y después elegir cuáles son las que cuentan mejor nuestra historia. Dicho esto, les puedo comentar, por ejemplo, que con el Club de los Perdedores, Benito Taibo comentó que lo que mejor le parecía del libro, lo que más le había gustado era justamente que yo escribía como las personas hablan, y que eso es muy difícil de lograr. Entonces, mientras tú piensas, tal vez, que lo que a ti se te da fácil es porque es poco profesional,
tal vez otros autores van a envidiarlo y van a decir, ojalá yo pudiera escribir así, ojalá yo pudiera escribir más simple. Otro ejemplo, perdón, es que es la tarde y necesito café. Otro ejemplo es, por ejemplo, la longitud de los libros, ¿no? Yo escribo novelas muy largas y yo envidio a los autores, como esta amiga que les cuento, que pueden contar una historia en 200 páginas. Y ella dice, ¿cómo? Al revés. Yo quisiera poder profundizar más y escribir en más páginas mis historias. Entonces no hay reglas, no hay algo que decida qué es mejor o qué es peor, o qué es de más calidad o de menos calidad. Ahora, si piensas que te faltan palabras para decir lo que quieres decir, pues entonces sí, ponte a leer más para que puedas ampliar tu vocabulario y tener más herramientas para contar lo que quieres contar. O sea, el tema aquí es tener la mayor cantidad de ingredientes posible para contar de mejor manera nuestras historias, para poder decir exacto lo que queríamos decir, ¿no? Porque de pronto decir que Alexa estaba triste no nos basta y necesitamos otra palabra, necesitamos la palabra angustiada. Y de pronto angustiada no es exactamente lo que queríamos decir y necesitamos la palabra desairada. Y entonces, entre más palabras conocemos, mejor podemos contar nuestras historias. Pero no hay que ser enemigos de la claridad, no hay que ser enemigos de lo claro, de lo sencillo. Enredarnos a lo loco para convencer a un lector hipotético de que sabemos escribir muy intrincadamente, no es lo que va a hacer que nuestra historia sea mejor. O sea, una historia es buena o es mala. Si tú decides contarla de una manera enredada, simplemente será una historia buena o mala, más enredada. Entonces, si la historia no te pide un vocabulario más complejo, no te fuerces a buscarlo. Pero, de nuevo, si lo que crees es que te falta a ti tener ese vocabulario o tener más destreza literaria para poder contar mejor tus historias, por supuesto, ponte a leer, ponte a practicar, escribe cuentos en un estilo o en otro, lee distintos tipos de literatura para poder empaparte de otras herramientas que luego puedas integrar y utilizar a tu favor. Y en cuanto a los editores, pues depende a quién te quieres dirigir, ¿no? Obviamente, si quieres escribir una novela con personajes muy cosmopolitas y elegantes y al final esos personajes hablan como niños de 10 años porque a ti te falta el vocabulario, pues ahí la carencia es tuya, no de los personajes. No sé si me explico. Si la carencia es tuya, la tienes que curar. Si la carencia es de los personajes, pues entonces los personajes son los que hablan así, ¿no? Y si los personajes hablan así y la historia está mejor contada así, respeta la historia. En cuanto a los editores, yo decía, no necesariamente buscan cosas complejas. Los editores buscan, recordemos, cosas que se puedan vender. Claro, también buscan alta literatura, pero también esa alta literatura se tiene la esperanza de que se pueda vender. Entonces, antes que nada, se tiene que entender. Antes que nada, tiene que quedar claro qué es lo que sucedió. Eso que llamó este chico en su pregunta un estilo más profesional, a mí me parece que tiene más que ver con lo que yo llamo literatura exquisita. Literatura exquisita que no necesariamente va dirigida para todos los lectores, que tal vez requiere un público más culto o un público al que le gusta más este tipo de lenguaje o este tipo de narración más intrincada. Recordemos que hay lectores para todo, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es: utiliza el lenguaje que la historia necesita. Utiliza el género que tú necesitas para poder expresar mejor lo que quieres decir. Desde que tal vez hay cosas que se dicen mejor en un poema o en una canción o en un dibujo, hasta que hay historias que se cuentan mejor en primera persona o en tercera persona o con un narrador o con dos. No fuerces lo que no se necesita. Esa tos es de Lenny, mi perrito que acaba de tomar agua. Así que no se espanten, nadie se está muriendo por aquí. ¿Verdad, Lenny? No fuerces cosas que no necesita tu historia. Compárate con todos los mejores. Siéntete pinche, siéntete que no eres suficiente para ponerte a estudiar y para querer mejorar. Pero no tengas miedo al mismo tiempo de desplegar tus alas y escribir, ¿no? La única manera de saber cuál es tu estilo es seguir escribiendo. Y si tú dices que por más que lees y por más que estudias y por más que intentas, tu estilo sigue saliendo igual, pues tal vez ese es tu estilo, ¿no? Y en Gothic Doll lo hice, ¿no? Mi historia me exigía más de un narrador y entonces tuve 2 narradores. Mi historia me exigía ir alternando
historias desde el punto de vista de un narrador, desde un tiempo verbal, desde otro tiempo verbal, y entonces lo hice. Pero porque la historia lo necesitaba, no para tratarme de lucir. No escribas para tratar de lucirte con nadie en ese sentido. Pensemos que la historia es la casa, ¿no? Y los adornos literarios son la decoración. Hay quien le gusta un tipo de decoración rococó, hay quien le gusta lo minimalista, y es lo mismo con la literatura. Si ustedes han leído, por ejemplo, la novela Nada, de Jan Teller, van a ver que es una novela minimalista, que no tiene grandes descripciones y que va muy al grano, ¿no? En su lenguaje y también en la historia, y es muy cortita y te deja congelado, ¿no? Cuando la terminas. Ese es un estilo. A mí ese estilo, por ejemplo, no me sale. Aunque me esforzara, no me saldría, no quedaría natural, porque lo que yo quiero decir no se dice de esa manera. Es como decirle a Justin Bieber que por qué no mejor canta cumbia, o decirle a los reggaetoneros que sus canciones de perreo y de que mejor canten, que las canten con instrumentos de música clásica, no sé. Diga, o sea, lo que quiero transmitir es que cada quien dice su mensaje de la manera en que mejor ese mensaje va a ser dicho. Espero que eso haya hecho sentido. Lo principal con el tema de escribir es atreverse. Atreverse a escribir, atreverse a equivocarse, atreverse a mandar cosas a un amigo a que las lea y a que nos diga su opinión, atreverse a meterse a un taller y a que nos critiquen, atreverse eventualmente a entrar a concursos literarios que nos hagan darle punto final a nuestras cosas y decir esto ya está terminado. Entonces, el primer punto es atreverse. Si tú crees que ya llegaste a un estilo y ese es tu estilo, en vez de tener la necesidad de cambiarlo, trata de fluir con él. Trata de ver en qué te da espacio para jugar, en qué te divierte. Y, repitiéndome una vez más, si lo que sientes es una carencia de experiencia, de conocimiento, pues ponte a estudiar. Muchas gracias por haber escuchado un video más de Consejos para Escritores. Recuerden que muchas de las preguntas de ustedes que me dejan ahí abajo son las que inspiran estos videos, así que síganme dejando sus comentarios, aunque no siempre conteste a todos porque a veces no me da tiempo. Siempre los leo y tomo nota de cuáles son los temas que a ustedes les sirven y que a ustedes les interesan. Si te funciona este video, si te sirvió para algo, si te gusta escuchar mis peroratas acerca de cómo escribo yo y lo que pienso yo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para no perderte ninguno de estos videos y nos vemos pronto.